Hola, buenas noches a todos. En este video les voy a decir, les voy a contar, les voy a compartir cómo aprendí el italiano. Bueno, primeramente ya había estudiado italiano antes. Pues cómo aprendí a aprender la pronunciación, los saludos básicos, cómo presentarse, este tipo de palabras. Después me puse a ver una playlist en YouTube, eh, como que para italiano básico. Italiano básico para personas que no hablan italiano, obviamente. Y aprendí las palabras como llamadas adverbios. Los adverbios expresan, eh, como, o sea, por ejemplo, grande, pequeño, es un adverbio. Adverbios son características, sí, pues, o sea, pues, Ah, aprender los adverbios son muy importantes. Y los escribía en una hoja y pues pegaba en la pared. O sea, tenía mi ordenador, mis cuadernos y en la pared tenía las palabras que aprendí, las palabras básicas, que me confundían, como cualquier, ninguno, ninguna, todos, eh, este tipo de palabra llamada adverbios. Después me puse a aprender el plural y el singular del italiano, que es un poquito diferente del español y del portugués, que es mi lengua materna. Y también, pues sí. Después los verbos. Cómo conjugar los verbos, cómo funcionan los verbos en italiano, ese tipo de palabra. No, o sea, no he estudiado tantísimo tiempo, no me metí muchísimo en estos asuntos gramaticales, pero sí, pues los he visto para tener una base, una idea de cómo funciona en italiano. Después todos los días cuando estaba como que lavando los platos, en la ventana ponía el celular y colocaba algún podcast en italiano, como podcast italiano, italiano automático, Italian Coach, y otros podcasts en italiano, o sea, cosas en italiano lo ponía para escuchar y todos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, viernes, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días escuchaba un podcast en italiano, algún episodio, de 20 hasta 30 minutos. El mínimo como 15 minutos, creo que sí. Pero escuchaba todos los días. Y eso es lo que no entendía. Las buscaba, o sea, estaba lavando los platos y escuché una palabra que no pudo entender con el contexto. La Pasaba el podcast, secaba las manos, pasaba el podcast, cogía una hoja y la escribía. O sea, por ejemplo, escucho la palabra certificado, pero no estoy seguro si ese certificado es CERTIFICATO o si tiene dos Ds o dos letras F. Eso no importa. Lo ponía pues como creía que se escribía esta palabra y después la buscaba de manera correcta. Y entonces iba escribiendo las palabras que no conocía y después buscaba en un sitio llamado Reverso Contexto. Reverso Contexto. Buscaba la palabra en Reverso Contexto, lo escribía en el cuaderno, después escribía la traducción al portugués y en abajo escribía una frase con esta palabra. Una- este sitio Reverso Contexto nos da ejemplos con las palabras, frases que usan esa palabra para que la podamos aprender en contexto. Por eso se llama Reverso Contexto. Y la puse, pues la aprendí. Entonces era la palabra, la traducción y abajo una frase con ejemplo. Y en la frase lo importante es que sea una frase que conozca todas las palabras o casi todas las palabras, principalmente cuando estás en el inicio. Entonces es importante que la frase de ejemplo sea una sola palabra desconocida. Así la vas a aprender mucho mejor. La vas a asociar mucho mejor con el contexto. Entonces tengo un cuaderno que ahora les voy a mostrar.
Esta técnica es llamada... ¿Cómo se llama esa técnica? Mineración de sentencias o sentence mine. Este es mi cuaderno de italiano. Les voy a mostrar las palabras básicas. Entonces, ese tipo de palabra que, que pegaba en la pared. Entonces, ¿qué significa poco? Tanto, troppo, abbastanza, nulla, niente. Son palabras muy básicas. En este lado hay otras palabras importantes que las ponía, las traducía y trataba de memorizar. Y esta técnica llamada Sentence Mind, estas palabras que están en azul son palabras desconocidas. La palabra verde es la traducción. La palabra roja es la palabra desconocida, pero destacada en la frase. Y la frase es esta frase en negro. ¿Vale? Hay muchas palabras acá, muchísimas. Hay muchas hojas, muchas hojas. Pues, es como mucho papel, muchas palabras, mucho vocabulario, ¿vale? Y también traducía la letra de canciones. Entonces, buscaba una canción en italiano y las frases que no entendía las escribía en el cuaderno, como esta, Dance Monkey, ¿vale? Y pongo la traducción abajo. Y en 4 meses pudo aprender y comprender muchísimo italiano cuando veía un video. Es esto. Gracias.